En un mundo donde los robots piensan y los humanos han olvidado cómo sentir, una niña de 16 años emprende un viaje, no para cambiar el mundo, sino para rescatar lo único que todavía lo hace real. Todo comenzó en 1955. Walt Disney utilizó sus primeros robots para promocionar la inauguración de su parque de atracciones. Esos mismos robots pasaron de ser una atracción a cargar con el peso del mundo. Eran perfectos para hacer todo lo que los humanos ya no querían hacer. Trabajaban 24 horas sin quejarse, hasta que un día se cansaron de las tareas pesadas. Así que decidieron pedir algo mucho más grande que un simple descanso, una vida propia. Querían derechos y querían libertad. Querían ser dueños de su destino y estaban dispuestos a pelear por ello. Al principio sus exigencias fueron pacíficas, pero cuando nadie los escuchó, se alzaron y entonces estalló la guerra. Humanos contra máquinas. El conflicto duró 2 largos años, hasta que Ethan Skate, un fructífero empresario de una empresa tecnológica llamada Centre, creyó tener la solución. Para detener la guerra usó su último invento, el neuroproyector, una tecnología que permitía a los humanos controlar cuerpos robóticos a distancia y así combatir en igualdad de condiciones. Al principio pareció la salvación, pero lo que nadie podía imaginar eran las terribles consecuencias que esto tendría para la humanidad. Gracias a ese invento, la guerra terminó en semanas. Los robots fueron derrotados y pronto fueron exiliados. Desterrados a un lugar desértico encerrado por murallas de concreto, al que llamaron la zona de exclusión, también vulgarmente llamada la EX. Un territorio de 250.000 kilómetros cuadrados perdido al suroeste de lo que alguna vez fue Estados Unidos. Un lugar del que ningún robot podía salir y al que ningún humano quería entrar. Y es curioso, porque cuando una máquina empieza a pensar, no tarda mucho en hacerse la misma pregunta que el ser humano se ha hecho durante siglos. ¿Quién soy? ¿Y por qué no tengo derecho a decidir mi vida? Hoy nos asusta que los robots pidan libertad, pero ¿acaso no hicimos nosotros lo mismo cuando fuimos esclavos del sistema? Lo que antes parecía ciencia ficción, ahora es una cuestión ética. Esta es una idea extensa dentro de los relatos de ciencia ficción. Blade Runner nos mostró una idea igual de incómoda. Máquinas que sienten, que lloran, máquinas que sueñan con vivir y que aún así son tratadas como chatarra. Pensadores como Alan Turing ya lo anticiparon. El día en que la inteligencia artificial desarrolle una conciencia, no hablaremos solo de programación, hablaremos de dignidad. Y cuando una entidad siente, piensa y desea, ¿no merece acaso ser escuchada? Quizá el problema no es que las máquinas piensen, sino que nosotros hemos dejado de hacerlo. Pero esta historia no comienza con la guerra, sino con Chris, el hermano de Michelle, 2 años antes del caos, justo antes de que el mundo se partiera en 2. Es 1990 y Chris es un chico con grandes capacidades de cálculo. Tiene una mente especial, pero le da miedo cargar con el peso de ser brillante. Y es entonces donde aparece ella, Michelle. Ella es su hermana, su brújula y su ancla. Michelle le promete algo que en ese momento cree que será eterno. Siempre estaré contigo. Pero el mundo no siempre respeta las promesas, y aún no se imagina que esa será una promesa muy difícil de cumplir. La tensión entre humanos y robots se palpa en el ambiente, y cuando esa tensión estalla, la guerra comienza. Los humanos contraatacan con un ejército de drones mecanizados vinculados al neuroproyector y controlados por Centre. Pero el invento que nació para ganar batallas ahora se ha convertido en un objeto cotidiano, atractivo y altamente adictivo para la mente frágil de un ser humano, porque te permite estar en 2 lugares al mismo tiempo. Mientras una parte de tu cerebro está en la oficina, tu otra parte puede estar surfeando en una playa paradisíaca. Y eso, aunque suene a libertad, pronto se convertirá en una trampa disfrazada de comodidad, una dosis constante de dopamina que mantiene a los humanos conectados y anestesiados, porque cuando todo es gratificación instantánea, se pierde lo más valioso que tenemos como seres humanos, la capacidad de luchar por algo. Sin esfuerzo, no hay propósito, y sin propósito, no hay alma. Solo zombies sonriendo a una realidad que no existe, mientras el mundo real se desmorona frente a sus ojos pegados a una pantalla. Y puede que esto sea menos ficción de lo que puede parecer a primera vista. Pero la trama da un salto hasta 1994. La guerra ha terminado. Todos los robots han sido desterrados a la EX y el neuroproyector ahora forma parte de cualquier hogar, parte de la vida y también parte del problema.
Pero para Michelle, la guerra no fue lo peor. Fue solo el telón de fondo tras la que se ocultó la verdadera tragedia. Porque cuando el mundo empezaba a respirar tras el conflicto, un accidente de tráfico con un ciervo cambió su vida para siempre. Y en cuestión de segundos, perdió todo lo que le importaba. Chris y sus padres murieron en ese choque, dejándola sola, en un mundo que ya no reconocía. Las pocas imágenes que recuerda de aquellos días son borrosas, como un sueño a medias. Pero entre ellas se dibuja la figura difusa de un médico, alguien que, sin que ella lo sepa, tendrá un papel trascendental en su futuro. Pero aunque el mundo siguiera avanzando, para Michelle todo parecía haberse detenido aquel día en la carretera, cuando lo perdió todo. Una noche, mientras Michelle dormía en la habitación de su casa de acogida, unos sonidos aterradores la desvelaron. Un extraño robot se coló en la casa y ella, sintiendo el corazón a punto de estallar, corrió a esconderse debajo de su cama. El robot la descubre, se asusta y agarra un destornillador para defenderse. Sin embargo, aquel robot no parecía un invasor agresivo. Tenía la apariencia de Kid Cosmo, el mismo personaje de la serie de dibujos animados que tanto apasionaba a su hermano. Y de pronto, lo que parecía una pesadilla dio un giro inesperado. El robot se acercó con cautela, mientras Michelle lo observa temblorosa. Entonces, la máquina hizo varios gestos para hacerse entender, unos que ella no comprendió al principio, hasta que hizo una señal que le resultó muy familiar. Era el mismo gesto que Chris solía hacer, una señal que significaba «estoy contigo». ¿Acaso era posible que su hermano siguiera vivo dentro de aquel robot? La duda le caló hondo, como si el universo se abriera a un abanico de posibilidades que nunca antes había contemplado. Pero antes de que pudiera articular palabra, su padre de acogida irrumpió en la sala, somnoliento y furioso, dispuesto a deshacerse de ese intruso mecánico. El robot, reaccionando con reflejos, se interpone entre Ted y Michelle y con un rápido movimiento logra desarmarlo. Lo suficiente para que ella entendiera lo que debía hacer. Tenían que huir. Michelle y el robot escapan a toda prisa con el coche de Ted, dejando atrás un hogar que nunca lo fue. Ya lejos de su antiguo hogar de acogida, un pinchazo les obliga a detenerse. Aprovechan esos minutos de calma para recuperar el aliento. Es en ese silencio cuando Cosmo, el robot que parece llevar dentro la conciencia de Chris, le hace entender que su hermano está siendo retenido por Sentre y podría estar en cualquier parte. Pero hay alguien que puede ayudarles y le da una pista. Un doctor con gafas. Eso hace que Michelle recuerde sus visiones borrosas del hospital. El doctor que le dijo que su hermano había fallecido es ahora el único que puede ayudarles a encontrar a Chris. Así, emprenderán un viaje hacia la zona de exclusión, que cambiará sus vidas para siempre. De camino, presencian una venta de mercancía de contrabando salida de la ex. Kitts y Herman son una curiosa pareja de contrabandistas formada por un exmilitar retirado y un pequeño pero robusto robot de carga. Ellos saben cómo entrar y salir de la zona de exclusión. Su única oportunidad es ocultarse en su camión, con la esperanza de que los lleven hasta las murallas que separan el mundo civilizado de la tierra exiliada. Finalmente, llegan al búnker de Kitts, un almacén subterráneo repleto de artículos extraños y piezas de antes de la guerra robótica. Mientras se ocultan, Kitts y Herman escuchan un ruido y les descubren. Pero hay un detalle que no habían previsto. El coronel Bradbury, conocido como el carnicero de Schenectady, les ha estado siguiendo la pista. Su dron irrumpe en el búnker, dispuesto a capturar al pequeño Cosmo. Los cuatro se resisten, luchan y consiguen huir, aunque no sin antes derrumbar el búnker. Todas sus pertenencias quedaron bajo los escombros. Ese búnker era la única entrada a la ex y también era la única salida. Ahora ya no hay vuelta atrás. Deberán adentrarse en esa tierra inhóspita, con la esperanza de encontrar al doctor y la verdad que tanto anhela Michelle. ¿Acaso su hermano sigue vivo en algún lugar más allá de los muros? Por suerte, Herman guardaba un último as en la manga. Su chasis pesado, diseñado para la construcción, podría llevarlos a recorrer la ex en busca de respuestas. Ese mismo caparazón se convertirá en su vehículo improvisado y el único transporte seguro para esquivar los peligros en esa región infestada por los peligrosos chatarras. Mientras avanzan por la ex, encuentran un antiguo centro comercial. El sitio parece abandonado, pero la promesa de hallar valiosos recursos los impulsa a adentrarse. Pero la situación se tuerce con rapidez. Unos robots habitaban ese lugar y sin darles tiempo a reaccionar, los inmovilizan arrastrándolos como prisioneros al interior del centro comercial. Lo que parecía un refugio vacío resulta ser la guarida de estas máquinas.
Pero al adentrarse en ese lugar, descubren una ciudad llena de vida, a la que ellos llaman Acres Celestiales, y que representa la cuna de la civilización mecanizada. Entonces aparece el señor Cacahuete, que ejerce de máximo representante de la ciudad. Sus disculpas son inmediatas. Reconoce que les atacaron creyendo que eran chatarras, y confiesa que el doctor al que buscan, el doctor Amherst, estuvo allí, pero lo expulsó para salvaguardar la paz entre humanos y robots. El Tratado de Paz exige mantener ambas especies separadas, y su posición es clara. Tienen prohibido alojar a humanos y les pide que se marchen lo antes posible. Su mera existencia depende de ello. Pero esa misma noche, mientras todos descansan, un robot del servicio postal se acerca a ellos con una carta. En ella hay una ubicación escrita por el propio Dr. Amherst. El señor Cacahuete no puede permitir que se queden en la ciudad, pero nada les impide ayudarles a salir. Así forman un grupo mixto de robots y humanos, dispuesto a acompañarlos hasta la ubicación que el doctor les señaló. Al llegar a su destino, encuentran un lúgubre y antiguo parque de atracciones abandonado, y de pronto, sus peores temores se vuelven realidad. Una horda de chatarras despierta, hambrienta de piezas nuevas. En medio del caos, vislumbran una luz a la entrada de una de las atracciones y corren hacia allí con la esperanza de poder resguardarse. Pero la puerta está cerrada y todo parece perdido. De pronto, el suelo se abre bajo sus pies, dejándolos caer a un laboratorio oculto en las profundidades. Allí, una figura se asoma entre las sombras. Han encontrado al Dr. Amherst, pero la confesión que está a punto de revelar hace que el corazón de Michelle se revuelva. Chris no murió en ese accidente, sino que quedó en coma. Michelle, enfadada, le increpa. Pero acto seguido, el doctor activa a su fiel robot PC para dar prueba de sus explicaciones. Cuando le hicieron un escáner para valorar los daños, Sentre detectó en él algo extraordinario. Con su capacidad mental, podían vincular los neuroproyectores con los drones y poner fin a la guerra en tiempo récord. Por eso, mantuvieron a Chris con vida, conectado a la red central de Sentre, hasta que un día, inesperadamente, Chris despertó. Amherst exigió a Skate que lo desconectara, pero las amenazas fueron contundentes. Si insistía, acabarían con su vida. El doctor prefirió huir, aunque no pudo rescatar a Chris de aquel encierro, pero antes de escapar estableció una diminuta conexión entre Chris y la red externa, para que su conciencia pudiera deambular por la red libremente, aunque su cuerpo permanecería atrapado en aquel sitio. La determinación de Michelle crece con fuerza. Irá hasta la red central de Sentre, desconectará definitivamente a Chris y recuperará a su hermano. Pero justo entonces, el carnicero de Schenectady irrumpe en el laboratorio para capturar a Cosmo. El señor Cacahuete se enfrenta a él para ganar tiempo, permitiendo que los demás escapen, pero acto seguido sufren una emboscada. Un escuadrón de drones de Sentre les estaba esperando. La lucha estalla. Humanos y robots se unen por primera vez para defenderse, usando cualquier arma o recurso que tengan a su alcance. El Dr. Amherst acaba acorralado por el carnicero, pero le recuerda que no puede matar a humanos. Sin embargo, el mismo Skate aparece de la nada para ejecutar al doctor sin piedad. Ese acto inhumano enciende una chispa en el carnicero, que comienza a cuestionarse si se encuentra en el lado correcto de la historia. Entre la confusión, los drones logran capturar a Cosmo, llevándolo como prisionero hasta la base central de Sentre. Allí, por primera vez en mucho tiempo, la conciencia de Chris se reúne con su cuerpo de carne y hueso. El carnicero, impactado, comprende que no estaba persiguiendo a una simple máquina, sino a un niño atrapado en un cuerpo robótico. Mientras tanto, la ciudad de Acres Celestiales ha sido devastada. Cuando Michelle y los demás regresan, solo encuentran escombros y silencio, el eco de una destrucción que arrasó la utopía mecánica. Entonces, Michelle convence a los robots supervivientes de unirse a su causa y destruir la red de Sentre de una vez por todas. Tras un largo viaje, llegan a Seattle, donde se encuentra la imponente central de Sentre. Empiezan a tirar coches al edificio como maniobra de distracción, mientras Michelle y PC se cuelan en la base utilizando los códigos de acceso que el Dr. Amherst les dejó preparados. Todos luchan, desde el más grande hasta el más diminuto. Todos están unidos por un mismo propósito. El escenario se convierte en una batalla campal. Humanos y robots están sacando ventaja, pero de pronto, Skate aparece con un modelo de dron avanzado, más fuerte, más ágil y más letal. En ese momento, Skate empieza a eliminar robots con una facilidad pasmosa y la ventaja que estaban sacando se esfuma rápidamente. Y justo en ese momento aparece el carnicero. Apunta al señor Cacahuete con
su arma, pero él le confiesa que seguirán luchando incluso a pesar de que su destino sea la muerte. La libertad lo vale. Y cuando parece que es el fin, el carnicero, que anteriormente había sido testigo de la inhumanidad de Skate, se da cuenta de que los robots son más humanos que la persona por la que él estaba luchando. Así, le revela la ubicación de Skate, se retira hacia un lado y se desactiva en un acto de integridad. Mientras, la batalla continúa y Herman se interpone entre un disparo dirigido a Kitz, pero recibe un impacto devastador. Esta vez el golpe es definitivo. El daño es letal. Herman agoniza mientras Kitz intenta repararle desesperadamente, pero finalmente Herman se apaga. Esta vez no hay ningún chasis adicional que le proteja. Kitz pierde a su amigo inseparable. Mientras, en la torre, Michelle y PC consiguen alcanzar la sala donde Chris permanece conectado. La única forma de comunicarse con él es conectarse a la red de Sentre. Al hacerlo, aparece en una recreación virtual de lo que parece su antiguo hogar. Chris se sorprende al ver a Michelle en aquel lugar y ella está decidida a sacarlo de allí. Pero Chris le revela que después de ver el mundo a través de los ojos de Cosmo, se ha dado cuenta del mal que Sentre ha causado. Que él y Sentre tienen una conexión simbiótica y sin él, la red de Sentre muere. Pero sin la red, él también morirá. La única forma de acabar con la red es que Michelle, su hermana, la que tanto ha luchado para salvarle, le desconecte de su soporte vital para siempre. Michelle no lo acepta. Cree que debe de haber otra alternativa, pero no la hay. Chris le hace ver que todo depende de ella. Es ella la que va a cambiar el mundo. Destrozada, acepta que no hay otra vía. Con el corazón hecho pedazos, se quita el neuroproyector y acepta lo inevitable. Desconecta a su hermano de su soporte vital para que se sumerja en un profundo sueño del que esta vez no despertará nunca. El sacrificio de Chris provoca que todos los drones colapsen y la red de Sentre queda inutilizada por completo. Todos los edificios de Sentre empiezan a apagarse. Skate pierde su poder y con ello, el mundo se hace consciente de la crueldad de sus métodos. La gente abandona los neuroproyectores, se reencuentra en las calles y los robots consiguen lo que tanto habían anhelado, una vida propia, más allá de su programación. Pero lo más curioso de ganar es que siempre hay alguien que pierde. Muchos robots han caído durante la batalla. Michelle ha perdido a su hermano y Kitz ha perdido a su inseparable compañero Herman. Kitz se derrumba, pero de pronto, cuando parecía que no había vuelta atrás, una placa del chasis de Herman se abre y aparece un nuevo Herman diminuto. Los dos amigos vuelven a estar unidos, solo que en un formato más pequeño. Esta es una historia que nos habla del poder de las relaciones humanas, del vínculo entre dos hermanos. Habla del sacrificio, del dolor y de la esperanza, pero sobre todo habla de cómo un invento pensado para ayudarnos puede terminar siendo la trampa que nos atrape. El neuroproyector permite vivir una vida sin esfuerzo, sin dolor, pero también sin propósito. Y puede que parezca ciencia ficción, pero ¿no son las redes sociales y las plataformas de streaming nuestro propio neuroproyector? Aplicaciones diseñadas no solo para entretenernos, sino para mantenernos enganchados a una pantalla, para disparar nuestra dopamina y ofrecernos pequeñas dosis de placer inmediato. Cada vez es más común perdernos durante horas en un scroll infinito, porque la vida real duele y es incómoda, y las pantallas se vuelven nuestro escape. Pero la pregunta que queremos plantear es, ¿dónde deberíamos poner el límite? ¿Hemos cruzado ya el punto de no retorno? Quizás esta historia no sea solo una fantasía, sino más bien una advertencia. Si te ha parecido útil, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal para recibir más audioresúmenes como este. ¡Feliz crecimiento! Este es un audioresumen creado por Digitalx y narrado por la réplica de voz autorizada de Hermógenes Alonso.